Dios le bendiga a nuestros amados oyentes. Dios le bendiga de una manera especial. Soy su hermana y amiga Yelka Santos. Y aquí estamos nuevamente con la continuidad de nuestro estudio de Primera de Timoteo. Vamos a dar continuidad al estudio que hemos estado tratando en nuestros videos. Ya, ¿verdad? Hemos tratado los versículos del 1 y 2. Dimos una introducción en nuestro estudio pasado, en el video anterior del estudio, pues dimos como si fuera, por así decirlo, una introducción a lo que son los versículos 3 y 4, el cual hoy vamos a estar tratando un poquito más ampliamente. Bien, vamos a buscar en la Biblia, Primera de Timoteo, su capítulo 1, que es el libro que estamos estudiando, presentándonos ante el Señor para que Él siga tomando el control de nuestras vidas y pues nos dé entendimiento y sabiduría de su palabra. A Dios la gloria por todo. Biblia en mano, Primera Timoteo, su capítulo 1. Vamos a estar leyendo los versículos 3 y 4, que son los que tocamos en lo último que tocamos en el video anterior y vamos a continuar ahí. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Amén. Bien, hablábamos anteriormente, en el video pasado, ¿verdad?, que Pablo aquí le dice a Timoteo que se quede en Éfeso. Le encarga, le entrega esta gran responsabilidad de quedarse en la ciudad de Éfeso para dirigir o pastorear las iglesias allá en Éfeso. Pablo había depositado su confianza en este joven Timoteo, sabiendo que era un siervo fiel a Dios, con el propósito de que Timoteo contrarrestara las falsas doctrinas. El compromiso de Timoteo no era cosa fácil. Confrontar a los que usaban la libertad para introducir doctrinas contrarias a los fundamentos de la fe, es decir, a las enseñanzas dadas por Jesús, confrontar a esas personas y también amonestar a aquellas otras personas que le estaban escuchando, porque el problema no es simplemente que una persona se levante a enseñar cosas falsas o falsas doctrinas. El problema está en el grupo de personas que prestan oído a estas falsas doctrinas. Eso es el peligro de lo que es la falsa doctrina. Entonces vemos en el versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. En este versículo 4, Pablo le dice a Timoteo que confronte, ¿verdad?, a aquellos creyentes que le estaban prestando atención a las fábulas o mitos que se estaban introduciendo a través de algunas personas como enseñanza del Evangelio, como parte, por así decir, de la doctrina fundamental del Evangelio, cosa que era un error. Entonces, lo que se estaba introduciendo eran fábulas, en otras palabras, mitos. Y pues tenemos que entender el significado de lo que son las fábulas. Si nos vamos al diccionario de la Real Academia, encontramos que fábula es un relato breve
donde los protagonistas son animales o cosas que hablan, con la cual se busca transmitir un mensaje. Es decir, una fábula es al igual que un cuento, algo imaginario. El mito, que es parecido a la fábula también, es una historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y le da más valor del que tiene en realidad. Entonces, eso es lo que estaba pasando, que se estaban enseñando fábulas, cuentos imaginarios, ideas imaginarias. Pero tenemos que entender y tener algo muy en cuenta, que era en la ciudad donde Timoteo se encontraba, que era la ciudad de Éfeso. Esta ciudad era el centro de muchas religiones misteriosas, del paganismo. Aparte de eso, de la mitología de los griegos. Había muchas cosas envueltas en esta ciudad de Éfeso que también tenemos que entender. Mucho paganismo, estaban también las mitologías de los griegos, también muchas religiones misteriosas, ¿verdad? El ocultismo y todo eso, pues habían surgido y estaban en aquella ciudad de Éfeso. Y todas estas situaciones se estaban involucrando, es decir, habían muchas de estas personas que estaban tratando de mezclar e introducir todo este paganismo, toda esta mitología griega, estas religiones misteriosas, lo estaban tratando de introducir a la iglesia a través de enseñanzas, diciendo que eran parte de lo que es el evangelio. Sin embargo, Pablo inmediatamente manda a Timoteo a confrontar esta situación. También sigue diciendo el versículo 4, y genealogías interminables. Según J. Vernon McGee, Pablo puede referirse con esta frase a la filosofía de Filón. Este era un israelita destacado que tomó el Antiguo Testamento y lo espiritualizó y trató de introducir el punto de vista de la mitología, es decir, por ejemplo, que el libro de Génesis era un mito. Los hechos que se narran y se registran ahí en el libro de Génesis, según este hombre, la enseñanza de este hombre, no ocurrieron realmente, son simplemente una fábula, un mito, una fantasía, algo de la imaginación de la persona que lo escribió. No simplemente el Génesis, sino todos los libros del Antiguo Testamento. Para este hombre, este hombre enseñaba que todos esos sucesos, todos esos hechos que se narran ahí, pues no sucedieron realmente. También hay que destacar que los griegos estaban enseñando lo que llamaban Demiurgo, el cual es el nombre del dios de la filosofía platónica, es decir, Eón, que en el gnosticismo es una inteligencia eterna emanada de la divinidad suprema. Esta fue una de las primeras herejías que se introdujeron a la iglesia, el gnosticismo, los cuales ellos decían que había una emanación de un centro divino donde el original o el Dios original creó una criatura y esa criatura creó otra criatura por debajo de él. Y esa otra criatura que se creó por debajo de la otra criatura, creó otra criatura por debajo de ellos. Y así sucesivamente, esa criatura creada creó otra por debajo de ella. Y infinitamente ahí se va corriendo. Y entre esta genealogía interminable, ahí entre ellos encajaban a Jesús, que fue una criatura que fue creada de otra criatura inferior. Entonces ahí los gnósticos encajaban
encajaban a Jesús y estaban introduciendo estas ideas, porque ellos entendían que había una sabiduría superior, una sabiduría elevada para tú entonces alcanzar la salvación. Tú tenías que sumergirte a un conocimiento elevado, un conocimiento profundo. Entonces, no simplemente Pablo, aquí podríamos decir que menciona con relación podría, ¿verdad?, mencionar este grupo de personas, los hipnóticos, sino que Juan, en Primera de Juan, ataca mucho este grupo de personas que también se destaca que se estaban introduciendo en la iglesia en aquellos tiempos. Por eso, por esta situación, ¿verdad?, de esta genealogía interminable donde un ser creó otro ser y así sucesivamente, pues Pablo dice en el versículo 4, como leímos, y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Es decir, que todas esas cosas no te van a edificar en la fe, y como no te van a edificar en la fe, pues entonces ¿para qué prestarle atención? Tenemos que nosotros prestar atención a lo que nos edifica, a lo que nos fortalece, a lo que nos encamina a acercarnos más a Jesús, no a alejarnos de Él. Porque las falsas doctrinas nos alejan cada vez más de nuestro Señor Jesucristo. Pero la verdadera doctrina, fundamentada en la palabra de Dios, nos acerca cada día más a Jesús para alcanzar la salvación. Vamos a continuar ahora y nos movemos al versículo 5. Al versículo 5, ahí mismo de 1 Timoteo, su capítulo 1, versículo 5. Sigue diciendo entonces el versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El apóstol Pablo, en este versículo 5, explica que el objetivo de este mandamiento es que en lugar de dedicar el tiempo a las inútiles especulaciones, mitos, fábulas, sin base real ni fundamento, que se ha mencionado anteriormente en el versículo 4, cumplan por medio del amor todo lo que tiene que ver con la vida práctica, la realidad de cada día. Poner en práctica cada día más en nuestras vidas lo fundamental, el amor en nuestra vida, el ponerlo en práctica. Según Matthew Henry, en este versículo 5, hay que resaltar las condiciones que, según Pablo, requiere el amor para ser legítimo y servir así para cumplir la ley. Según en Marcos 12, versículos 30 y 31 y Romanos 13, 8. Él menciona 2 puntos, Matthew Henry. Primero, ha de nacer de un corazón limpio, regenerado por la gracia de Dios y el poder de su Espíritu en la recepción del mensaje de salvación. Es decir, ¿verdad?, que tiene que haber una transformación, una renovación. Cuando la persona escucha el evangelio, las buenas nuevas de salvación, se rejuvenece, cambia, es regenerado, es transformado. Segundo, de un corazón limpio surge una conciencia buena que juzga imparcialmente las acciones propias y ajenas y por tanto permite que el sujeto quede convicto de pecado
y al percatarse de su lamentable situación, se sienta ansioso de recibir la oferta de salvación que se le brinda en la predicación del Evangelio. Es decir, que cuando una persona escucha el Evangelio, es impactado por el Evangelio, se da a entender, reconoce que la persona, ¿verdad?, es convicta. Es convicta, es pecador. La persona reconoce que es un pecador y que necesita el perdón de sus pecados. Acercarse a Jesús. Bien. Entonces, vamos a continuar en el versículo 6. ¿Verdad? Continuamos en el versículo 6. Dice nuestro versículo 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Sigue el 7. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pablo en este versículo 6 menciona que algunas personas se han desviado. Este verbo significa literalmente errar al blanco. Es decir, algunas personas se habían desviado de las virtudes mencionadas anteriormente con relación al amor. También Pablo menciona que se apartaron. Este versículo significa literalmente descarriarse o extraviarse. Una vez que dichas personas erraron al blanco, al carecer de corazón limpio, buena conciencia y fe sincera, perdieron el objetivo principal, que era el amor genuino, y cayeron entonces en vana palabrería, es decir, en palabras huecas, en palabras vacías. Porque cuando no hay amor en nuestras vidas y no manifestamos el amor, dice 1 Corintios 13 que es como tímpano que resuena. Es una palabras huecas, son palabras vacías cuando no se tiene amor. Entonces ellos cayeron olvidándose de lo fundamental que es el amor, cayeron entonces en vana palabrería. Diciendo entonces en el versículo 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que habla ni lo que afirma. En este versículo 7, Pablo aquí escribe de una forma muy directa, dándole a entender a este grupo de personas que están enseñando un error y que lo están haciendo con mucha seguridad, sin prestar atención a la palabra de Dios. Ellos están enseñando un error con mucha seguridad, por así decirlo, con mucha honra, con mucha seguridad de ellos. Sin embargo, no le prestaron atención a la palabra de Dios. No confirmaron su enseñanza en las Sagradas Escrituras. Toda enseñanza tiene que tener su fundamento en la Biblia. Toda enseñanza que no tenga su fundamento en la palabra de Dios y la contradiga, entonces es una falsa enseñanza, que tenemos que tener mucho cuidado con esto, incluso con lo que enseñamos, porque podemos caer en vana palabrería cuando no nos afirmamos de la palabra del Señor. Bien, vamos a continuar. El versículo 8 nos dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. El apóstol aquí en este versículo 8
tuvo el cuidado de hacer una aclaración a fin de no ser malinterpretado. En el versículo anterior, versículo 7, ataca a aquellos que se consideraban doctores de la ley. El caso que Pablo sostiene no es en contra de la ley, sino en contra de sus falsos intérpretes. Pues dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Con esto parece como si el apóstol quisiera dejarle bien claro a Timoteo que las personas que se desviaban del verdadero objetivo no hacen mal por querer ser doctores de la ley, sino por envolverse en interpretaciones alegóricas de la ley que son solo producto de su imaginación. El que una persona quiera enseñar no está mal. El que una persona quiera ocupar cierto cargo, cierta posición, no está mal. ¿En dónde? ¿Qué es lo que está mal? Que no se prepare antes de. ¿Por qué? Porque debe haber una preparación para ocupar un cargo o una posición. Entonces debe haber una preparación para que cuando se llegue al cargo que se anhela, pues uno saber cómo se debe manejar y cómo se trabaja en esa posición. Bien, entonces vemos aquí que había otro grupo de personas que enseñaban que la ley era un medio de salvación. Por eso Pablo resalta esto en este versículo 8, de que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Porque había otro grupo de personas que enseñaban que la ley era un medio de salvación y que la misma era un medio de santificación, por lo cual ellos enseñaban que se debía volver a estar bajo la ley. Eso aún después de haber sido salvado por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, ellos entendían y enseñaban que aunque tú reconocieras que Jesús es el Señor y Salvador de tu vida, también tenías que seguir aplicando la ley de Moisés en tu vida. Y tenemos que entender que la ley no fue dada para salvar al hombre, sino para darle a entender al hombre que era pecador y que necesitaba un Salvador. Ese era el objetivo de la ley. Dar a entender al hombre que por sí solo no podía salvarse y que necesitaba a un Salvador para poderse salvar. Sabemos, como dijo el apóstol Pablo, que la ley es buena, pues nos revela, podríamos decir, parte del carácter de Dios. Y moralmente es buena, pero no nos salva. No nos salva. Moralmente la ley es buena. ¿Por qué? Porque te habla de que no vas a matar, no vas a codiciar, tienes que amar. Son prácticas que moralmente tenemos que vivirlas. Tenemos que ponerla en práctica, pero no nos salvan. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo podemos ser salvos. Y se continúa diciendo con esta misma verdad, esta misma línea. Vemos el versículo 9, pasamos al versículo 9 en esta misma idea. El versículo 9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas. Lo dejamos ahí, pero queremos enfocarnos primero en la primera parte. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores.
Pablo en este versículo 9 pasa a explicar que en sentido es buena, a explicar en qué sentido es buena la ley. Y da a entender que la ley, al haber sido puesta para frenar las transgresiones, no tiene nada en contra del justo, el cual no transgrede, el cual no hace ningún mal, sino contra los transgresores. Por lo cual, la ley no fue dada para el justo, aquel que fue justificado ante Dios por medio de Jesucristo, sino para el injusto. Fue dada la ley para el injusto, no para el justo. También sigue diciendo ahí mismo en el versículo 9, ¿verdad? La segunda parte del versículo 9 y 10, versículo 10 también, sigue diciendo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Amén. Aquí en parte del versículo 9 y el versículo 10, el apóstol enumera 14 clases de transgresores. 14 clases de transgresores de la ley. Pero con esto, Pablo no piensa que esta lista, concluir esta lista, él no piensa que esta lista se cierra ahí, sino que añade, por eso es que él añade al final del versículo 10, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Es decir, ahí marca deja la idea de que sigue la lista, pero que él no la va a continuar. Porque imagínense, si él hubiera continuado la lista, si hubiera tomado más páginas. Pero entendemos, y por lo que él dice, deja dicho que no concluye ahí la lista, sino todo aquel que se opone a la sana doctrina, entonces es una transgresión. Y vemos que él empieza la lista, o sea, empezando la lista. Cuanto a la lista, vemos que están los transgresores, es decir, personas sin ley, aquellas personas que hacen caso omiso de la ley de Dios, aquellas personas que no le hacen caso, ¿verdad?, a la ley de Dios, que no le prestan atención a la ley de Dios. Sigue diciendo y menciona a los desobedientes. En otras palabras, los insumisos o insubordinados, personas que no aceptan disciplina alguna. Está también los impíos, que no tienen piedad o temor de Dios. Están en la lista pecadores. Este es un apelativo genérico que designa a los que han errado el objetivo de su existencia. Ese es lo que quiere decir en este caso la palabra pecador. Es un apelativo genérico que designa a los que han errado el objetivo de su existencia. Sigue en la lista los irreverentes, que no respetan las cosas sagradas, los profanos, que tratan con desprecio las cosas sagradas, los patricidas y matricidas, que son aquellos hijos que matan a sus padres, a su padre, ¿verdad?, los patricidas, o a su madre, los matricidas. Y esta palabra aquí en el hebreo
estas palabras, patricida y matricida, se va un poquito más lejos. Se va al punto de aquellos que golpean, ya sea al padre o ya sea a la madre. No simplemente que lleguen al punto de matarlo, sino incluso simplemente hasta por golpearlo. Ya son patricidas y matricidas. Siguen la lista los homicidas, que quitan voluntariamente la vida a un semejante, los fornicarios, donde se incluyen todos los que tienen relaciones sexuales ilegítimas y todo lo relacionado con las relaciones ilícitas. Los secuestradores, el vocablo griego designa a este grupo como traficante de esclavos. Pero entendemos, ¿verdad? Secuestradores, personas que secuestran, que raptan a otras personas. También están los mentirosos, los que dicen o ejecutan falsedad, y los perjurios. Por último en la lista están los perjurios. Personas que quebrantan maliciosamente su juramento. Después de mencionar, ¿verdad? Esta lista, estos 14 transgresores, menciona al final para concluir, pero dejar, por así decirlo, abierto la lista, para no concluirlo ahí, dando a entender que ahí no se acaba, pues dice, para cuanto se oponga a la sana doctrina. Todo aquello que se opone a la sana doctrina, pues es un transgresor, pertenece a esta lista. Amén. Después de mencionar la sana doctrina, al final del versículo 10, el apóstol ahora añade en el versículo 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. En este versículo 11 añade conforme al evangelio de la gloria de Dios bendito. El evangelio enseña la sana doctrina. La sana doctrina de vivir una vida santa frente a las doctrinas erróneas que perjudican a la persona y deterioran su vida espiritual. El evangelio de la gloria equivale a evangelio glorioso. Y sigue diciendo, me fue encomendado, que a mí me ha sido encomendado, hablando Pablo. Pablo era siempre consciente de que le había sido encomendado la proclamación del evangelio de Jesucristo. Él siempre había sido consciente de esto. Así como nosotros también tenemos que entender que también a nosotros nos corresponde ser también proclamadores del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre poniendo en práctica lo que hemos aprendido de la palabra del Señor. Bien, mis amados oyentes, hasta aquí lo vamos a dejar en este video y culminamos entonces esta primera parte de este capítulo 1 de Primera de Timoteo. Para nuestro próximo video vamos a seguir tratando entonces los versículos 12 en adelante. Los versículos 12 en adelante sigan estudiando, leyendo, analizando Primera de Timoteo, su capítulo 1, ahora desde el versículo 12. Desde el versículo 12 vamos al paso, tratando y analizando. Si tienes algún comentario, puede dejarnos tus comentarios en el video. Si entiendes que tenemos que mejorar algo, pues eso nos va a ayudar con tu comentario, con tus aportaciones, nos va a ayudar
para que nosotros podamos mejorar pues cada uno de los videos. Recuerda también suscribirte si no te has suscrito y activar la campanita. Si te suscribiste pero no te llegan nuestros videos, te recomiendo que actives la campanita y le dé a la opción todas para que todos nuestros videos inmediatamente los subamos a las redes, pues te lleguen personalmente, te llegue inmediatamente. De verdad es un placer que el Señor nos ha ayudado a que tú te hayas tomado tu tiempo para escucharnos. Vamos a elevar una oración al Señor para que el Señor siga tomando el dominio y el control. Padre amado, Padre bueno que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias. Gracias, Padre amado, porque una vez más tú nos permites, Señor, a través de este video, pues compartir con esta amada audiencia que nos ha escuchado. Te pedimos, Señor amado, que tú sigas guardando cada una de las vidas de las personas que no han escuchado, Señor. Sigue dando un entendimiento, sigue dando sabiduría, Jehová Dios de Israel, de tu palabra, mi Dios, para que podamos ponerla en práctica, para que podamos entenderla, comprenderla y sobre todo, mi Dios, ponerla en práctica en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos, mi Dios, en el dulce nombre de Jesús. Amén. De verdad, una vez más, te damos las gracias, amado oyente, y te pedimos también que le dé un link, eso nos ayuda mucho. También que compartas este video con cada uno de tus amigos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos pronto en nuestro próximo video. Cuídate.